Astrología, Lilith, la luna negra y el sol negro. Salimos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ya casi estamos terminando la astrología. Creo que en menos de un mes entramos con Cábala. No faltan sino unos cortos aspectos. Ya vimos el punto de la fortuna. Ya vimos el infortunio, que es bueno que miremos, sobre todo los astrólogos no se enfocan mucho en esos puntos. Entonces ya con todo el conocimiento que nosotros podemos intuir ya sobre todo el área de la vida donde están. A mí me aplica todo, pues en ese aspecto, donde me dice dónde tengo mis fortalezas por la fortuna y dónde tengo el infortunio, dónde tengo ahí como la inclinación. No solo ahí, sino también Lilith y el sol negro. Del sol negro si no le va a hablar casi nadie. Yo escasamente se lo voy a nombrar para decirle por dónde es la puerta al infierno. Ya usted decide si la atraviesa o no. Sí. 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 Para su infierno personal. Sí. Pero es importante, pues, recuerden que el propósito de nosotros es el autoconocimiento. En esa medida es que esto sirve mucho. Por eso integramos todo, integramos lo radical, que es lo de piloto automático, integramos lo kármico, integramos lo espiritual. Sobre todo esa es la plataforma de base. Entonces ya habíamos visto eso. Estos puntos sensibles, los lunares, que es donde se enfoca lo kármico. Y entramos con la luna negra y el sol negro, Lilith. Estuvimos hablando unas generalidades sobre este punto sensible de la luna negra y hablamos del mito. Recuerden el mito te da la idea. Es importante tener claro el mito. Los que no estuvieron, de pronto no hay no ver el mito por internet, conocer el mito de Lilith, un mito hebreo, que son realidades presentes en todo momento. Las cosas existen en todo momento. El Big Bang, para la ciencia, sucedió hace 13.7 millones de años, pero ese es solo el Big Bang de este universo. Sí, y falta ver si no es de la galaxia apenas, sí. Mas, sin embargo, ese fenómeno se sucede, a todo momento se está sucediendo en las células para poder dar vida. Cuando un óvulo cuando un esperma fecunda un óvulo, se sucede el mismo acontecimiento del Big Bang. Un caos que va a generar vida a ese nuevo microcosmos. Igual eso se sucede para una fruta, para una semilla, para una hoja, para todo. ¿Sí? La ciencia todavía no ha percibido eso. Saben tanto que no lo ven, no ven las cosas simples. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el asunto de Lilith, la luna negra. Sí. Un paréntesis. Ya hay noticias de biodanza, para los que les interesa biodanza. Lo primero es que en el mercado una clase de biodanza, y eso es como un sindicato porque todas estudiaron juntos y ninguna le pone un precio menos por deslealtad. Sí, el precio normalmente de una clase es 35,000 pesos. Sí, porque es que yo sé que esa formación les costó muy alto. Mas, sin embargo, como la escuela es la escuela, sí, como la escuela es la escuela, y aquí el que llega y se queda, y la profesora, porque aquí pasaron varias profesoras de biodanza, y todas vinieron con la misma línea y no salieron de ahí. Por lo general empezaron y se tuvieron que ir porque la gente aquí tiene una propuesta y la escuela misma tiene una propuesta. No solo es económica, sino filosófica. Y si no encaja eso por resonancia, sale. Como cuando usted no entra en resonancia con una pareja. O sea, los dos no beben, los dos no trasnochan, los dos no barrean. Eso llega un momento donde eso por resonancia se dispara.
Así pasó con 2 instructoras de biodanza. Esta fue de todas las profesoras con la que más afín siempre estuve y está muy compacta con la propuesta de la escuela. Ella misma fue la que me dijo, yo no quiero hacer esto desde mí, sino que salga como una propuesta educativa y filosófica de la escuela. Entonces dijo, se lo dejo por lo mínimo que puedo dejarle en la escuela, es en 20.000 pesos por persona. Siempre se le bajan 15.000 pesos por clase. Entonces, ya se sabe pues que ese es el precio, va a ser o lunes, martes o miércoles. De 7 a 9 son 2 horas de trabajo, sí, para que vayan pensando los que quieran hacerlo. Se va a hacer una clase gratis para que la gente tenga un acercamiento a lo que es la biología. Sí. No se pudo antes por una razón. Primero porque Sandra trabaja. Mentira. Mentira. No es. Sino porque tenemos clase antes aquí. Sí. Entonces lo más probable es que sea el martes, por una razón. Porque ya, por ejemplo, en la clase del miércoles se devolvieron 5 personas. Y estando, la idea era que de yoga no cabía. Y abrí todo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo todo y la gente va a llegar para la clase. La idea es que llegue o sea, estemos aquí y la profesora sube y la primera parte la trabaja arriba. Sí. Y después bajaría cuando termináramos aquí. Entonces el miércoles no puedo hacer eso por la cantidad de gente que está llegando, porque estarían todos acostados aquí para estar subiéndolo. No daría. Entonces lo más probable el día que más se daría sería stretching, que hay bulla, que puede mover el asunto. Pero vamos a ver cómo se acomoda la gente y todo. Y si se puede, mire que Kung Fu se trató y no se dio. Las cosas se dan cuando se dan. ¿Sí? Entonces, pero ya saben pues que esos son los precios. Ella misma pues va a elaborar todo un argumento para hablar con sus compañeras de por qué aquí en la escuela va a ser más barato, que no es pues por una competencia desleal, sino por una propuesta filosófica en la escuela. Sí, siempre son 15.000 pesos que se rebajan en la clase, entonces ya van mirando, pues en ninguna otra parte la van a conseguir más barato. Y ya mínimo, dice la profe, 6 personas para arrancar. Entonces va a ser, la idea es hacerlo ahora en marzo, una clase que la gente conozca qué es, y ya arrancar en abril, si resulta el grupo. Entonces continuamos. Lilith. La importancia de Lilith es enorme en nuestra época, ya que muestra el comportamiento sexual de la persona. Eso es lo de ahora, no lo hemos copiado. Yo lo copié hace mucho tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque es que estamos en la época donde la sexualidad por Urano le está pegando a la humanidad, y como ahí es donde están los nudos y la humanidad va a sanar hacia el ascenso planetario, hay que sacarlo oscuro, quiéralo o no. Por eso está saliendo lo que está saliendo. Por eso se dice, o por eso no, es un principio de la naturaleza, que antes del amanecer la oscuridad es más profunda. Entonces ahora, por eso usted va viendo que en los miedos que hay de la gente, en la política, en lo económico, en la supervivencia, todo está recrudeciéndose, que pareciera que uno dijera, no, esto no está cambiando, pero es precisamente porque ya va a llegar el nuevo amanecer. Entonces, y en esa parte de la sexualidad reprimida y la parte oscura de la sexualidad, eso hay mucho guardadito. Entonces, esos 5 soles bombardeando, que están bombardeando aquí para la evolución planetaria, eso lo que hacen es sacar, y por eso se destapa cada nada, se destapa una olla nueva. Usted, una olla de esas sucias del gobierno, y mire, por ahí hay otra de un gobernador, yo casi no veo eso. Sí, eso van destapar saliendo todo eso. El afán de Uribe de mantener siempre su gente ahí, que él siempre mostrándose, porque hay gente que le camina, es porque sabe que el día que no esté ahí con su gente, se le van con todo y termina en la cárcel con muchos. Entonces hay detrás pues muchas cosas ahí.
Entonces, la importancia del Lili es enorme en nuestra época, ya que muestra el comportamiento sexual de la persona, sobre todo aquella parte que tratamos de ocultar cuidadosamente. Entonces es bueno mirarlo. Ya ve usted qué va a hacer con eso cuando destape su olla interior. Si afuera hay ollas, adentro hay ollas que hay que destapar. Sí. Entonces, y la idea es para sanar eso. Y el monstruo que puede aparecer súbitamente y sin que nos percatemos. Sobre todo aquella parte que tratamos de ocultar cuidadosamente. Y el monstruo que puede aparecer súbitamente y sin que nos percatemos. Y todo lo tenemos. Y mientras más bueno y santo se vea por fuera, peor es por dentro, por mera ley de polaridad. Entonces, porque a veces uno dice, ay, pero es que yo ni malos pensamientos tengo. Sí, no, hay gente que es que me lo han dicho. Sí, y resulta que es que tiene unas capas ahí de ocultamiento. Sí. Que lo tapa muy bien. No sabe que no sabe. Ni siquiera, entonces. Es que lo malo es tan bueno. Tremendos filósofos de acción. Oigan, no sabe que no sabe. No, en realidad no es así. La sombra. Aquí hicieron lo malo tan bueno. No cree que no, pero en realidad uno sí sabe. Lilith o la luna negra se refiere a la feminidad suprimida. Al lado oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. Y ahí están esos arquetipos griegos como la arpía, está la kundri, está la bruja en su aspecto negativo, o sea, la amazona desde el punto negativo también, no la mujer maravilla salvando al mundo, sí, sino que ahí está. No es solo fuente de vida, o sea, la naturaleza femenina no es solo fuente de vida, sino también de muerte, dolor y desgracia. Y eso está muy bien en muchas películas que muestran, en el mito y en los mitos. Sí. Que es uno de los aspectos que le negaron a la Isis. La Isis tiene un aspecto terrible. Y en los rituales gnósticos y en el esoterismo nunca mostraron ese aspecto. La Isis es la sacerdotisa que está con el sacerdote en el altar. De hecho, ella tiene que hacer esa tarea, porque hay un momento donde tiene que bajar al infierno a combatir con todos los demonios para rescatar a su hijo. Lo mismo que hace la Kali. La Kali hindú, en un momento, que es la diosa más terrible, más temible, busquen la imagen de la Kali, verá. Sí, en un momento ella tiene que sacar todo ese aspecto para poder salvar a su esposo y a lo que hace Isis, sí, y poder sobrevivir. Y ella llega en nuestra vida cuando hay que limpiar cosas, entonces llega, eso está ahí. Que lo ocultes, que no lo hayan negado es otro paseo, pero siempre está ahí. O sea, cuando Sacamos las madres cuando vamos a vender los hijos. cuando la misma... O O igual cuando no está controlado, cuando saca a la mujer para esclavizar a su propio hombre. Sí. ¿Cuántas no llegaron a hacerles brujerías? Cosas de mezclas de menstruación, semen y un montón de cosas. Y mantuvieron ahí al hombre. Sí, eso todavía se ve. Lo que pasa es que eso, como la gente no lo cree, se lo achacan a un problema psicológico y le empiezan a dar drogas psiquiátricas y todas esas cosas, pero la persona le da pura energía, sí, y con eso hacen eso, y eso se... Perdón, Guillermo, Helena de Troya se puede considerar como un arquetipo de algo, ¿o no? Claro, Helena de Troya es el alma divina. Dentro de la tradición, el maestro Samael la asocia, la bella Helena, así le dice él, la bella Helena, la guerra de Troya. ¿Y cuál es Troya? El mundo. Eso que sucedió históricamente es real.
y es el alma divina. Pero entonces el contexto de que quitada, o sea, codiciada por un hombre viendo que estaba casada, eso no es codiciada, lo que pasa es, la bella Helena es el alma divina. Cuando ya vea el árbol sefirótico aquí, que los voy a traer, que les muestre que vamos a traer la cábala, le va a decir dónde está el alma divina. Y él, ¿cómo es que se llama él? Héctor es el hermano. París, que mire que tiene de arquetipo qué arma. No, ¿con qué arma es que él vence a Ulises? Con la lanza y la flecha, con el arco y la flecha. Ya saben ustedes qué es el arco y la flecha. Aquí les expliqué que cómo sale el arco del círculo, sí, y la interacción de yin-yang entre el arco y la flecha es ¿qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién es Héctor? El alma humana. Perdón, París, el alma humana. Eso cuando veamos la cábala lo vamos a entender muy bien. Está hablando del arquetipo de la bella Helena. La guerra de Troya es la guerra que hay en el mundo. Aquiles no tiene que ver con el dios, pues con el héroe solar. No es el héroe solar. De hecho, él no es un salvador del mundo. Si usted lo ve, es un guerrero. Sí, eso es histórico y es mítico. Llega un momento donde la historia y el mito se funden. O sea, vinieron los dioses bajados del cielo. Ellos vinieron. Y el cuento de los dragones, ellos crearon con tecnología, crearon dragones y crearon genéticamente manipulaciones. Pero estamos hablando que ellos vinieron hace 450.000 años. El humano no existía. Sí, eran solo ellos, todo un cuento que hay profundo ahí. Ellos vinieron y muchas cosas de los mitos. Cuando ellos ya crearon el humano, después de una guerra entre los humanos, después del diluvio universal, una historia larga que hay ahí que apenas nos han contado pequeños fragmentos manipulados, como el del diluvio universal, como el del Noé, que algún día de pronto contamos esas historias más con la realidad concreta, no bajo el contexto religioso que nos montaron del diluvio universal, de Noé, de Abraham, que eran más unos guerreros combatientes y usaban tecnología extraterrestre, y aquí nos muestran aquí unos campesinos, una idea pues que nos montó la iglesia muy diferente. Sí, pero eso sucedió, como le digo, solo ya cuando después del diluvio, que el diluvio sucedió aproximadamente hace 15.000 años, eso como para encajar pues a lo que estamos hablando. Sí, entre el mito, la historia y lo real. Entonces, después de eso, que ya los dioses bajados del cielo le entregaron el planeta, entre comillas, al humano, ellos siguieron ahí. Los grises, que están gobernando todo, lo que hay detrás de los presidentes son grises, son Anunnakis. Sí, pues los que no quisieron trabajar con la Federación Galáctica, que hay ahí pues una historia larga con eso. Entonces, ellos empezaron a mezclarse con humanos, con las humanas más bonitas, más que todo ellos los hombres con las humanas, aunque muchas Anunnakis también, y ellos tenían, digamos, cierta inmortalidad, porque de donde venían. Un año de ellos son 3.600 años de nosotros. ¿Se imagina? Por el ciclo, porque es que su ciclo de vida lo determina el ciclo anual en su sol. Entonces 3.600 años. Póngale un promedio de vida que venimos de ellos de fuera 70 años, multiplique 70 por 3.600. Entonces, claro, ellos pasaban y pasaban los siglos y pasaban los siglos y pasaban los siglos. Y usted los veía, entonces se hacían, y fuera de eso tenían una tecnología de viajes interdimensionales, viajes planetarios, guerras galácticas y todo eso que ha sido narrado en los Upanishads, que ha sido narrado en los textos védicos, que ha sido narrado en todas las culturas indígenas, esas guerras que ellos tuvieron. Entonces los veían como dioses. Sí, entonces ellos eran, la sexualidad como manejaban, no es como ahora que nos montaron un cuento y que para tener sexo contigo tiene que ser que seas mi esposa, bajo un contexto de que te tengo que amar y una promesa de hasta la muerte nos separe. Ese cuento no era. O sea, la sexualidad era lo más natural y sabían que era una necesidad básica primaria, entonces la sexualidad era algo muy normal.
muy normal, como cambiarse camisa, sí, claro, había otra moralidad, no lo que manejamos hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de estas eran muy promiscuos, por decirlo en el lenguaje de nosotros, y empezaron estas diosas y dioses a tener hijos. Con los humanos. Con los humanos. A uno de ellos no les gustó y ahí hay una guerra que por eso hubo la guerra y la separación del paraíso, que no quiero tocar eso ahora porque sería un paseo largo. Sí. Lo que sí quiero decir es algo, de que Aquiles es hijo de una de esas diosas, ¿sí me entiende? No de las más, sí. Entonces ellos tenían ciertos dones que heredaban de su madre, sí. Por eso lo muestran como una diosa, la mamá de él. Y no, entonces hay un momento donde eso fue histórico. Ellas ya se fueron, tuvieron que ir yendo, hasta que quedaron solo los hijos de ellos, que eran los héroes antiguos. Sí, pero no todos eran. El héroe solar es un arquetipo interior, del guerrero del alma interior. Pero no todos hicieron esa tarea. Medianamente, pero por ejemplo, ¿qué tarea hizo Ulises? No, él era un man llevado de su parecer. Ulises no, Aquiles. ¿Cuál era el cuento del mito de Aquiles? El talón de Aquiles. La mamá lo bañó en un agua inmortal para no morir. Sí, y solo donde lo tuvo sostenido era donde era su punto débil. Ese es el cuento del talón de Aquiles. Sí. Era lo único mortal que él tenía. Pero eso es un mito. De la inmortalidad de él era la herencia que le daba la mamá. Tenía un punto vulnerable, que era en sus pies, y no era precisamente ahí. Los pies por cómo te mueves por el mundo, es cómo se movía por el mundo. Sí. Y él, miren que París, el amor de París y de Helena, para la pregunta que hace Carlos, es el amor del alma humana y el alma divina, que son las almas gemelas en mí. O sea que el héroe solar era París. No alcanza a ser héroe solar, no es héroe solar, el mito está ahí y raya todavía entre el mito y la historia. Históricamente, mis cálculos, nadie lo ha dicho, mis cálculos, esa época en donde ya los dioses empezaron a irse y donde el mito pasa allá a formar parte de la historia, mira que por muchos años los arqueólogos estuvieron buscando a Troya, todo decía, es un mito, ya la encontraron físicamente. Eso es más o menos 900 años antes de Cristo. Ahí es donde yo en mis cálculos me da ya donde hasta de 700 años para allá. Es más, el mismo Napoleón, narran que Napoleón era guiado por un águila, era un dios realmente, ustedes no han visto la vida de Napoleón. Muestran que él siempre, cuando había que tomar decisiones, muestran que aparece un águila en la película. Eso es un dios. Hoy también dicen que cuando él iba a meter a la India, que cuando iba a meterse a la India, lo encendían a rayos. Lo encendían a rayos al ejército. Entonces, más nunca pudo meter a la India. Entonces, o sea, en la época, y Napoleón estuvo muy acá. ¿Napoleón es de qué época? Siglo XX, siglo XIX. Pero no después de Cristo. No, 1800, es que 1800. Del siglo XIX. El siglo XIX. Sí. Napoleón es. Ah, no. Estamos hablando de Napoleón, Sí. siglo XIX. No, entonces estoy equivocado en el arquetipo. Hay Está uno. confundiendo lo mítico con lo Napoleón real. Bonaparte. ¿Cuál es el que se me iba a meter a la India? ¿Es ese? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Sí, no. Por eso yo veía que el bache histórico. Sí, no, Alejandro Magno. Alejandro, ese sí estuvo más o menos por allá 300, 400, no sé. Ya, Se quemó la biblioteca de Alejandría. ya muy acá, miren, muy acá. No, Alejandro Magno. Es el que muestran, busquen la historia y verá, pues yo tengo algunos. Fue el profesor de hecho. Entonces imagínense, ya, o sea, si hablo de 900 años, ya acá han pasado como 500 años. Todavía hay vestigios. Cuando los Anunnaki sueltan, que ya soltaron todo, es cuando Roma se apodera del mundo. Sí, que es Marduk, uno de ellos que se apoderó del mundo y del imperio. Pero esa es la historia, pues, vamos a salir de eso.
Pero es para que veamos entonces, todos son arquetipos, cómo raya la historia. Muchas cosas que son míticas realmente son realidad muy de adentro, pero se vivieron físicamente como una realidad. Entonces, la bella Helena de Troya, más allá del cuento de que era casada, la infidelidad, ella fue raptada. Sí. La guerra por ellos que simboliza. Físicamente la guerra de Troya ¿quién es el alma divina? La raptó ¿quién? Un tipo de la materialidad. La materialidad raptó al alma divina y generó la guerra de Troya, la guerra de la materialidad. Mire cuál era la ambición, tipo que era bebedor, o sea, mató el hijo por ganar esa guerra. Esa no es la que mata, el que sacrifica a la hija en esa guerra es donde... ¿Tú entiendes? Yo sé que Héctor murió por eso. Que Héctor era Farafara. Era el hermano, era el duro ahí. Se murió Héctor por salvar a Fara. Ese. Pero bueno, todo eso tiene que ver con el asunto es más el héroe solar Héctor, pero ahí no está pues bien el caso del héroe solar. Pero el héroe solar es el alma. En el caso de la bella Helena es eso. Bueno, entonces mire que todos son arquetipos pues de lo femenino. La luna negra Lilith nos aporta datos precisos que conciernen a la sexualidad del individuo y el reprimido, para que miren ahí, sobre todo las mujeres, que la mujer tiende, pues todos tenemos muchas cosas reprimidas, pero el hombre ha sido más, vaya para la calle, sí, la mujer, no, usted no puede ni mostrar los cucos, tiene que sentarse así, un montón de cosas, la represión ha sido más, a la mujer al hombre lo mandaron para la calle y el papá a cierta edad lo llevaban de las prostitutas, la niña no, era lo contrario, entonces la mujer ha sido más reprimida ahí, más sin embargo eso está ahí pues, se te abre una sonrisa así cuando hablo de esos, cuando hablo de esos temas. No, es que siempre me ha parecido muy gracioso eso de que, a ver, el hijo tiene que irse a acostarse con las muchachas, pero las muchachas no pueden acostar con nadie, entonces... ¿Cómo hace? O sea, no, es porque es la doble moral que manejamos. La hija de la vecina, la hija de la vecina es una puta y mi hija es una desacatada. Sí, esa es la doble moralidad humana. Sí, lo que necesitamos es conocer eso. Ya nosotros debemos tener claro que eso lo tenemos adentro muy claro y que debemos dejarlo florecer no, salir, aflorar es la palabra, para poderlo sanar. No es dejarlo aflorar para que se desborde, es el riesgo, pero ya no puede estar más reprimido. De hecho, quiéralo o no, lo que está pasando con el bombardeo de plasma hoy en día es sacando todo lo que hay para poder sanar, para que el planeta ascienda. Sí. Y en la ascensión puede que pierdas el cuerpo, en la sanación, sí, porque es que eso... Pero entonces dejamos salir como sería. No, primero es empezarlo a descubrir, a darte cuenta que lo tienes, a reconocerlo, a acercarte y a hacerte amigo de eso, sí, sin temor, porque nos da físico pánico. Aparece, por ejemplo, imagina que te aparezca ahí una lesbianita bien sensual con niñitas, o que te aparezca una abusadora de niños. Metro hetero transatlántico. Que te empiece a aparecer eso. ¿Qué es lo primero que pasa con qué es lo También, pero es que no se le queda eso ningún día, deja eso Qué en la bueno casa. fue de la dignidad de este muchacho. ¿Qué es lo que? Déjelo que así como Carlos goza. Déjelo que así como Carlos goza con lo de él, que Daniel goce con lo de él. Y aquí se puede. Aquí se puede, porque aquí es donde vinimos a sanar. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos con nuestra moralidad? Apenas aparece, rezar, meditación, hacerlo huir, esconder. Eso es lo que hemos hecho a través de milenios. La idea es empezar a verlo, reconocerlo, asumirlo, sí, y tener el trabajo, ya estamos listos para poder que eso no te desborde, ¿correcto? Y ahí es donde entran todos aquellos trabajos que tienen que ver espiritualmente con el manejo de eso. Los rituales, los carnavales, ya cada quien irá encontrando porque es su propio infierno. El mito del héroe solar, llámese Perseo, llámese Hércules, llámese... Todos han tenido que bajar al infierno, casi siempre a rescatar lo más amado, o a su mamá, o a su esposa, sí,
dice el mito. ¿Y qué es lo más amado en nosotros? El alma divina. Entonces nos toca bajar al infierno. Es lo que casi nadie, ni siquiera el gnosticismo, en los últimos 2000 años tocó directamente. Ya porque es el tiempo, pusieron a un bocón como yo a que sacara eso. Sí, porque es el tiempo, que no solo yo, mire que usted pida el asunto de la sombra en YouTube y verá que ya hay cantidades de autores, libros, psicólogos, psiquiatras trabajando el mismo asunto. La sombra, lo que pasa es que esto es la gnosis, esto es aquí, Universidad de Sirio. Entonces aquí le tocamos y le clarificamos no solo la sombra. Muchos hablan de la sombra pues no saben más. Yo hablo de la naturaleza inferior, la doble naturaleza del alma. Digo, la naturaleza inferior está compuesta por dos animales, un mamífero y un reptil. La sombra, el cuerpo del dolor, el ego, la bestia interior. O sea, tenemos todo clarito, que nos lo enseña la tradición esotérica. Mucha gente, algunos medio hablan de cositas, pues no tienen claro el asunto, saben que son faceticas del asunto. Entonces es eso. Claro el asunto ahí por ahí, Ana María. Ya que la sexualidad, más que ningún otro aspecto del ser humano, es un instinto reflejo del animal. Y recuerden que el animal no es malo. Sin él no podríamos estar aquí. Vamos de animal a Dios. Por eso el mensaje de las mascotas. Sí. Aprende el mensaje, domesticas el animal y sigues. Y eso es lo más natural. Viene lo otro, el cuerpo del dolor, viene la sombra, lo negado. Y hasta meterse uno con el guardián del umbral, que la bestia, pues, montarse en el dragón y ser un jinete de dragón, como muestra en la película de Eragon. O unos muñequitos por ahí que domesticando mi dragón. Sí, ¿qué es eso? Ser jinete de dragón. Es la última fase ya del trabajo ahí. A la luz de los psicólogos modernos, la posición de Lilith nos revela algo acerca de nuestros deseos más ocultos. A la luz de los psicólogos, modernos, la posición de Lilith, usted ya debe saber dónde la tiene. Sí. Nos revela a cada uno dónde lo tenemos, casa, signo. Nos revela algo acerca de nuestros deseos más ocultos. Los lados reprimidos de nuestra personalidad. Experiencias dolorosas. ¿Deseos más ocultos? Los lados reprimidos de nuestra personalidad. Esto porque no va a encontrar, bueno, sí, por ahí creo que tengo un libro de Lilith. Solamente de Lilith. Sí. Solamente de Lilith. Sí. De Lilith. Para los que pues no necesitan fotocopiarlo, sino que miran su posición y ahí pueden mirar algo para que el día que quieran pues. Pero normalmente no hay mucho sobre Lilith, sol oscuro, no hay mucho sobre eso. Sí, entonces el infortunio, entonces es más como que usted tenga claro y intuitivamente puede llegar a comprender cosas que nadie le va a decir. Sí. Experiencias dolorosas y rincones oscuros de nuestra psiquis. Experiencias dolorosas y los rincones oscuros de nuestra psiquis. Que nada más por instinto, por mecanismo de defensa, por moralidad, por muchas cosas, los hemos venido negando, reprimiendo y ocultando. Entonces, es como darse la posibilidad de empezar a ser amigo de eso. Sí. No pelear más contigo mismo, porque eso es una guerra civil. Sabes que a esa naturaleza inferior no lo puedes dejar que sea dueña de tu casa. Como no puedes dejar que tu mascota sea la dueña de tu casa. ¿Es posible que una persona pues gay, homosexual, con el trabajo
puede suceder, de todas las posibilidades están en lo humano, pero si es una cuestión de identidad sexual, porque es que la cuestión de identidad sexual es una cuestión que se adquiere en la niñez, sí, ya sea porque se traiga, que sea fisiológico o psicológico, sí, pero eso no creo que se dé mucho, porque es que el maestro Samael es muy claro y él fue muy radical, pues no estamos muy de acuerdo con eso, porque es muy radical. Cuando se refirió al asunto, él decía que se iban para el infierno, para el averno, pues, por no trabajar magia sexual. Sí. Y yo en biodanza comprendí que hay gay homosexuales con una calidad humana y unos seres humanos muy grandes y muy amorosos. Y pueden trabajar muchas cosas, sí, o sea, puede crecer en muchos aspectos. Que hayan tenido ese asunto tal vez por experiencia kármica, por karma o por experiencia de vida, es otro paseo. Pero yo soy partidario, de hecho he tenido alumnos aún hasta en segunda cámara con inclinaciones gay, sí, más entonces, pero sí se puede avanzar y trabajar muchas cosas la persona. A medida que la sociedad acepta el homosexualismo como un evento normal, la calidad de vida del homosexual ha mejorado, porque antes eran claro, era un segregados. Hasta en la misma familia de una vez eran echados al mundo, ya los aceptan, en familias muy sanas los aceptan y lo abrazan al marido del novio, sí, piquean todo el tiempo. Y viven como una pareja normal y aceptados, y los aceptan como un hijo y todo eso. Eso mejora la calidad, pero no hay que negar que lo que no es natural, no es natural. Y que aunque la sociedad lo acepte, porque sociedad viene más de suciedad, sí, lo acepte como normal, y lo normal es la norma del mal, no es natural, sí. Eso mejorar la calidad de vida, y eso es bueno, y aceptarlos, y esto es un mundo escuela, vale, sí, pero en cuanto a que es natural, no es natural. Dos hombres pues con pene, la mujer no se ve tan feo, porque la mujer es más amorosa, más dulce, y eso mismo las ha ido llevando a eso, sí, el maltrato del hombre, sí, pero igual, no es natural, o sea, dos hombres no podrán parir un hijo, no, aunque hagan todos los injertos y abortos que traten de hacer, lo mismo las mujeres, que lo aceptemos, que debe ser, aceptarlos como tal, amarlos, todo ese tipo de cosas, pero que están y que hay que respetarlo como un proceso de vida. Para el espíritu es lo mismo ser usted el presidente de la república o un sacerdote, el papa, que se supone que es lo más que bueno del mundo, que un asesino o un sicario o una prostituta o un gay, lo mismo. Y uno, si alguno puede cambiar si es metro hetero transatlántico. No, eso sí puede cambiar. No, sí, es que por eso le digo, puede suceder, pero puede ser un proceso de su experiencia en esta vida. Ese es el dilema. Por favor. Que con nosotros cuando trabajemos esa parte sexual que está reprimida, uno puede cambiar de ser hetero a homosexual. Pues si no sabe controlar. Puede, mire lo que está pasando, personas impecables, estudiosas, de la noche a la mañana que le dieron papaya con una niñita, la violó, la mató y eso salió porque toda esa fuerza saliendo reprimida y él podía ser una persona impecable, ¿sí? Y eso está saliendo, puede pasar, es que por eso nos tenemos que entrenar, al meterse con la naturaleza oscura, la naturaleza inferior. Por eso es que mire, las herramientas de conexión espiritual son la oración, que es la que nos dejó la iglesia, pero nos dejó la mitad, la del pedigüeño, por diosero, nos volvió por diosero, por Dios, por favor, por Dios, sí. Entonces, nos dejó solo la oración, pero está la meditación que ya se está volviendo masivo y colectivo, sí.
En la meditación ya usted es un nivel más elevado de la oración, pero son 2 herramientas. La tercera, pienso yo, la que tiene que ver con el dominio de la naturaleza inferior, el ayuno. Sí, la iglesia lo toca, pero lo toca así, ayune ¿qué? Ayune, no almuerce. Sí, no almuerce. Esos jueguitos de... Sí, no, o sea, la oración, la meditación, el ayuno y el servicio, el dar, donde el último nivel es que te entregues como lo hizo el Cristo. Esas son las herramientas del camino espiritual. Pero mire que hay uno que es obligatorio. Después de la meditación, que empiezas a despertar la bestia que hay dentro. Sí, para poder hacer la limpieza. Y véanse las cartas de la Madre Teresa de Calcuta. Ahí está en video. Sí, véase, aquí vendí la película de Pío, el Padre Pío. Ellos vivían en un infierno con su naturaleza. A nosotros nos muestran el ángel que había detrás. Pero ellos lo tenían que hacer para medio mantener, sobrevivir. Miren las angustias del Padre Pío. Vea la película, son 2 discos. Las podemos conseguir al que quiera. Sí, por hablar solo de 2. Si usted ve, hay otro de los santos, San Martín de Porres. Sí, y todos estos, los que sí fueron santos en la iglesia. Porque muchos que no. ¿Cómo? Y nosotros que estamos dedicados aquí, ¿cuántos infiernos tenemos nosotros aquí? Sí. Pero bueno, entonces es eso, es entender que es que siempre ha estado ese trabajo con esa parte ahí. ¿Sí? Pero siempre nos la han negado y las herramientas están. Lo que pasa es que casi nadie se ha atrevido a tocar el asunto, ni siquiera en las escuelas esotéricas. Nos pusieron a pelear con el ego y ya. No, el trabajo es directo con otras cosas y ya es el tiempo. Hasta convertirnos en jinete de dragón. Que tu dragona, tu bestia, en la película de Eragon lo dice, le dice el maestro del muchacho, le dice, llama a tu bestia. Sí. Y la bestia y ellos son, y usted ve esa Zafira y eso que no es la dragona más horrenda, eso es un amor. Sí, eso es un amor, mas sin embargo es una bestia que produce horror y terror. Ojalá entendiéramos eso. Y esos son tus instintos primarios, tus instintos animales, tus instintos emocionales. Todo eso está ahí. El cuerpo de ella es eso. Y mira la relación de ellos 2. El uno y el otro, ese es el trabajo que hay que hacer. Sí. Donde tu bestia es tu espíritu y tú eres uno con ella. Sí, y tienes el poder de ella y ella el tuyo. Entonces, ojalá algún día entendamos ese cuento. Hacia allá vamos. Que nada tiene que ver con... Ese era el auténtico gnosticismo. Sí, más allá de todo esto que nos vendieron los últimos 2000 años. Muy bien. En la carta de un hombre, carta astral, Lilith puede señalar el tipo de mujer que le da miedo o que le puede llevar a la desesperación. Aunque solo lo dicen los astrólogos, ahí yo me atrevo a decir 2 cosas. 1, y en la carta de la mujer también. Ya no desde el punto de vista como pareja, sino como compañera, como alguien que el solo verla le saque todo lo bestial que hay dentro. ¿Saben cómo identifican eso? El signo que tiene ahí. ¿Entienden la idea? ¿Qué signo? Por ejemplo, yo tengo un Géminis. Y curioso, a mí los Géminis me sacan lo más bestial de mí. Y no tanto a nivel sexual, sino de la bestia por otro lado. Sí. Yo lo tengo en Acuario. ¿Entiende? Voy a cambiar de ascendente. Porque esto es... No, yo les comento pues mi experiencia, pues no quiere decir que mi experiencia aplica a todos, ¿correcto? Sí, pero sí estamos entendiendo, el signo que tiene ahí es como el signo que usted tiene en la casa del matrimonio. Normalmente te dice el tipo de mujer que es el que pues como por proceso de experiencia deberías tener. Sí,
Entonces es lo que te muestra la carta. No siempre pasa eso por muchas cosas, pero es bueno tener en cuenta pues eso. Yo O sea, tengo una persona que conozco que tiene a Lili en casa 5, binario, y su gran conflicto es la pareja, pero es súper complejo. Eso se vuelve una cosa así de dimensiones monstruosa. Sí. Entonces, eso como para que vamos pues como descubriendo cosas ahí. De eso se trata el asunto. Yo les hablo de mi experiencia, pero igual ustedes tienen que ir mirando ahí. Estamos hablando de cosas que normalmente sobre la astrología casi nadie les va a tocar, que es el asunto de Lilith. Sí, a mí me ha aplicado eso. Sí, me ha aplicado, porque es que para mí la polaridad es el gran conflicto existencial y Géminis es el punto más polar. Entonces de una vez ¿quién me habló por aquí? El que pasa por el signo de uno está en Lili. Ah, pues, man. ¿En qué? El mismo signo de Lo mismo, él aplica lo mismo, tiene que ver. Si se aplica esto, quiere decir que otra persona del mismo signo, en el caso del hombre, una mujer de su propio signo sería la persona que más miedo te generaría. No quiere decir que siempre, es lo que normalmente pasaría. Y lo que más, si eso le aplicaría, lo que más le sería lo que más te desesperaría. O sea, con lo que menos paciencia tendrías, con lo que más... O sea, lo que más te sacaría lo oscuro en esos aspectos. Otra persona de tu mismo signo, pero femenino, en el caso de eso. ¿Sí? O sea, eso era una de las cosas que quería hablar de eso. El otro aspecto que quería, dije que iba a hablar dos cosas. El otro aspecto que quería hablar del asunto es que hay dos tipos de meditación. La meditación de luna llena y la meditación de luna nueva. La luna nueva, la luna oscura, la luna perdida, se sabe en las tradiciones esotéricas, sí, que se hacía una meditación de un trabajo con lo más oscuro de tu naturaleza inferior. No se ha podido hacer en segunda cámara porque no ha habido pues segundas cámaras en serio. Pero sí, aquí segunda cámara. Sí, la gente siempre quiere ahí como llegar, tomar la fotico, tomarse un analgésico para su dolor de alma, asistiendo a una conferencia o a un ritual, y sale y se va. Pero estudiantes en serios con los cuales hacer procesos no ha habido, nunca los he conocido. Entonces, pero debería hacerse eso, o sea, debería ser a nivel de segunda cámara, así como se hace para el público, que es un trabajo de sanación planetaria con la luna llena, que lo trabajamos en la astrología esotérica, ¿se acuerdan? Sí, se hace un trabajo de luna nueva, una meditación de luna nueva, que es con la naturaleza interior, oscura, de lo más profundo de nuestra psiquis en nosotros, porque hay algo oculto ahí. Pero no es solo pues en la sexualidad reprimida, como lo plantea la astrología, la feminidad reprimida, sino en todos sus aspectos. Ahí en la parte oscura de la luna, de nuestra psiquis, tenemos muchas cosas ocultas. Y es un trabajo para sanar eso, que sería pues como eso. Entonces la luna negra, Lilith, tiene que ver no solo con esa parte de la sexualidad, como lo plantea la astrología, sino que asociándole lo que plantean las tradiciones esotéricas, tiene que ver con toda aquella naturaleza psicológica reprimida en nuestro interior. Ya claro, y ahí hay un trabajo por hacer, el trabajo oscuro de la luna. Esos eran los dos aspectos pues que quería tocar ahí en torno a eso. Lilith está en domicilio en Escorpión. Si el que la tenga en Escorpión tiene a Lilith en domicilio. Y usted sabe que en domicilio está en su casa. La que más fuera. Pues ahí tiene. Y porque rige los órganos sexuales. No, y es una parte de la más oscuro, porque vea que Plutón es una de la parte más oscura, entonces tiene como relación. Más con lo inconsciente y con eso. Y en el signo de Leo se encuentra exaltada. Quiere decir que eso no necesariamente es malo. Ahí es que mirar pues muchas cosas, pero es importante el que la tenga de pronto. Ese Leo se emociona.
Además de Lilith, existe. Y en caída y en detrimento. No solamente- dicen estos magos el asunto. No, pues. Suficiente que le di este Ya por lo menos saber que tenés a Lili, que ahí tenés para hacer, pues como hablo de tu interpretación en el caso que es lo que nos compete a nosotros, que ustedes dediquen a hacerle la carta astral a otros, vale, pero más para el autoconocimiento, que es lo que nosotros vamos hacia ese curso de tarot, pues. Y para sacar información de Yo tengo aquí, yo tengo un librito, en la casa. no lo he mirado bien qué temas toca. Y en el sí. Yo le traje el libro, ahorita se lo paso, el libro de Lilith para que lo pase. Se lo traje en la USB. Usted tiene uno de Lili también. Sí, ahorita lo paso Se porque llama- si quiere. Porque pues el signo y la casa donde esté, para uno ver el signo. Por eso. Ahí tengo un libro, el día que quieran vienen, como es poquita la información, el que quiera sacar copia le saca copias. Sí, Lo voy a pasar aquí. Se le puede sacar foto con el pedazo. por eso se le puede sacar, le sacamos copia al pedacito suyo, o se le quiere sacar copia a todo el libro, se lo sacamos. En estos días, lástima, en estos días voy, o si me esperan un momentico, voy y lo traigo, pues. Sí. ¿Qué dice? Voy y se los muestro o lo dejamos para la próxima. Chichan ahí, se enciende. Di una, que sea la que me enfrentamos. Tan charrosa ascendente era y yo ascendente Aries. Y los dos signos. Eso desde que sepa uno si es metro transatlántico o no, eso es solución. Mire, es una copia. Bueno, eso es lo que creo. Es una copia porque el original no lo Ojo, es un. Ojo. Es una copia porque se llama interpretación completa de Lilith. Sí. Entonces, aquí ya habla de trígonos, conjunciones en las casas, es muy completa. Sí. Entonces, el que le interese le podemos sacar pues copia. Es una copia, sí. Y no debe costar mucho. Pues no creo que cueste mucho. Así tal cual para que pues, sí. Entonces lo pueden ir mirando pues ahí. Es el único. Por eso el que no quiera hacer el gasto, pues tranquilamente viene y coge lo suyo. Recuerden que aquí abajito hay una tabla, que es donde usted coge su Lilith y le mira, ahí está la interpretación y hay aspectos. Con Lilith sí lo hay, con el sol negro y con eso sí hasta ya no se han metido todavía pues estos magos. Entonces, de ahí, ¿cuánto les interesan las copias de ese libro? ¿A quiénes les interesa? ¿A quiénes les interesa la copia de ese libro? 1, 2, 3, 4. Prueba cuánto vale la copia de No tengo idea. ¿sabes? Por ahí. ¿Cómo? Cualquier 20 mil pesos. 5. Cualquier 20 mil pesos. Para No sé. Yo creo que para el próximo sábado. No, tampoco yo. No para el próximo sábado porque no, en semana me queda. Yo cualquier día que me pego la voladita, pero no así. Por estar en la luna negra en el libro de que está caída, así. ¿Cómo así que por estar la luna negra en Lili? Es que la luna negra en Lili. Por eso, de que es la luna negra en Lili, entonces uno dice que está caída. No. Que aparece caída. No necesariamente. Como es un punto puede estar en caída, en detrimento, pero no, los autores pues no han. De hecho yo no leí todo el libro pues. Todo el libro no lo he leído. Pero no hablan pues ahí. Lo que sí es que el solo punto es vulnerable. Es un punto sensible y vulnerable donde te está mostrando en esa búsqueda del conocimiento de uno mismo, ese punto ahí que está, esa sexualidad femenina, no solo la sexualidad femenina reprimida, sino también esos aspectos oscuros ahí. Ya tú en tu práctica, yo miro la casa, miro y veo que tiene su asunto, que tiene el asunto. Conmigo toca. Sí, ya usted es el que va a mirar si sí le toca o no le toca. También. Claro. Que ya no hay acuario que significa. ¿Qué?
Yo también tengo un acuario. No, ya el acuario te le da el carácter y la personalidad. Eso es lo que ya usted empieza a saber que es acuario. ¿Con qué se libera acuario? Acuario liberar es revolución. ¿Cómo sos con tus placeres? ¿Cómo sos con tu sexualidad en ese sentido? Es donde tú coges. Cada signo tiene un carácter, sí, tú asocias eso, sí. Esa característica del signo, la característica del planeta y de la casa, y lo asocias con esto, para tú darle, y uno va encontrando ahí cosas que le va entendiendo en torno a lo de uno. Además de Lilith, existe en oposición a su punto de la elíptica el Sol negra. ¿Qué es la oposición? En la elíptica, diametralmente opuesto 180 grados. Ese le toca que usted lo calcule porque nadie se lo va a sacar. Hasta donde yo conozco no hay ningún programa que le toque el Sol negro. Ya ese le toca calcularlo. 180 grados diametralmente opuesto. Coge el signo opuesto, como eso se divide en grados de 0 a 30, entonces coge, si usted tiene, por ejemplo, que yo tengo como a los 5 grados de Géminis, veo cuál es el signo que está al lado opuesto, que viene a ser Sagitario, a 5 grados, ahí da. Usted siempre es diametralmente opuesto, y ahí lo encuentra y usted lo... Pero ¿en oposición con cuál? Con la luna negra, con Lilith. Con el graduador le pone la línea ahí. Exacto. De eso es lo que voy a hablar un poquito. El mío también está ahí. ¿En dónde? En Géminis. Pero por ser Virgo no tendría que ser. Piscis la tendría en Piscis. Pero no por ser Virgo, sino que coinciden, pues, porque por otro, no todo Virgo le va a coincidir que Lilith la tenga. Porque nosotros estamos separados como 3 días. No solo días, sino las horas, todo eso influye, el año, muchas cosas. Entonces coincide que está dando eso. De pronto vos sos mi sombra. Bueno, eso es lo que necesitamos. Y mujeres conferencistas bien guapas que... Sí, esas son las que cogen los grupos y mueven la gente. Si los mueve uno que es bien feo. Sí. No, yo asistí. Yo de joven tenía era una costeña que era instructora, misionera nacional, joven, un cuerpazo. Eso uno también iba más también a las conferencias por eso. Eso motivaba mucho. Sí. Entonces, pero bueno, al principio. Entendimos pues cómo encontrar cada uno su sol oscuro. ¿Correcto? ¿Entendimos? Ahí hay información. ¿Qué dice el sol negro? De eso no hay información que yo conozca. No hay libro, no hay nada. Cuyo símbolo es ese, ve ahí. Un sol, como el sol pero oscuro. No se debe ignorar ese punto, debemos tenerlo ahí presente. El sol negro revela las peores tendencias que se encuentran en nosotros, que pueden despertarse en cualquier momento sin darnos cuenta. Es lo único que hablan pues por ahí, y es, sí, si es el sol y el sol es el espíritu, es el dragón, o sea, todo el diablo en todo su furor. ¿Se acuerdan cuando hablo de la naturaleza inferior que yo hablo? El cuerpo del dolor es una cosa. ¿Es el diablo o el demonio? Es lo mismo. Lo que pasa es que el demonio es cuando una persona, cuando un humano ha personificado al diablo, mientras que el diablo es el dios diablo. Pero entonces tendría que ser el aspecto masculino, como Lilith es el femenino, el sol también es el masculino. Sí. Aplica sí, pero no aplica, aunque aplica. Como Lilith no aplica solo a la sexualidad, a lo femenino, también aplica a toda la naturaleza de la luna, que es psíquica, emocional. La parte oscura psíquica es el Lilith. También yéndonos más allá de lo que dicen los libros. Entonces, el sol, que es el espíritu, es el diablo en todo su... O sea, es el cuerpo del dragón.
todo lo más bestial, que no es malo, recuerden, Zafira no es mala, es hermosa, sí, pero es lo más, por eso es el arquetipo más grande del dragón del espíritu, llegar a entender que es la fuerza primordial del universo en bruto, esa es la definición, la fuerza primordial en bruto, eso es el espíritu, ¿sí? Y usted mira un dragón, una sola escamita de un dragón te puede lesionar de muerte, una sola escama. Para usted ser un jinete, montarse, saberse montar en un dragón y que sus propias escamas, sabiendo que el dragón te ama, no te lastime, eso ya es un cuento. Eso tiene su... ¿Sí me está entendiendo la filosofía? Tiene que ver con eso. Entonces recuerden que yo les decía cuando hablo del ego, hablo de la sombra, que es lo negado y reprimido, los dos animales, que son los instintos, que eso solo son fuerzas, sí, energías. No, eso estoy hablando, todavía no estoy hablando de eso, estoy hablando de eso, es parte de la naturaleza inferior. No, la naturaleza inferior. Estoy diciendo hacia el sol negro que le estoy diciendo, cuando yo les hablo de la naturaleza inferior, les hablo del ego, el cuerpo, el dolor, la sombra, que es lo reprimido, y eso todavía no es el dragón. Sí, es que el dragón es la bestia que hay detrás, la fuerza del espíritu, la fuerza primordial en bruto, que sin ella no existiría nada. Sí, eso es, pues tratando como de que logren entender eso, para entender qué es eso puede. Y ya usted mira, ¿en qué casa? Mira el signo y cómo está asociado. Ese signo aparece pues ahí en los aspectos, pero usted le podría encontrar pues como la asociación con los planetas, para encontrar pues más información sobre usted. ¿Alguna pregunta sobre estos puntos sensibles? Vimos los nodos lunares, vimos el punto de la fortuna, vimos el punto del infortunio, cómo transformar el infortunio en fortuna, y vimos Lilith y el sol negro. Un resumen de cómo se transforma el infortunio en un perro. Se lo muestro gráficamente. Usted lo va a encontrar en un punto, ¿cierto? Ahí lo sabe que lo encuentra. ¿Qué es el infortunio? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el infortunio? El símbolo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cruz. Miren pues, ¿y qué es esto? La materialidad. ¿Y qué es esto? La batalla de los opuestos. ¿Sí o no? Parece una runa también. Es que es una runa, pero como arquetipo está ahí. Mira que el mismo símbolo te da la clave. La materialidad, el conflicto de los opuestos, el batallar interior, todo eso. Eso te da ahí. Para que sea cruz debe haber un punto aquí. ¿Qué es este punto? El ahora. Viviendo en el ahora empiezas a resolver el problema. Y segundo, integrando la polaridad empiezas a resolver, van dos cosas. Y tercero, ¿qué símbolo es este? De la tierra. ¿Y qué es el círculo? Y cuando lo espiritual lo metes en la materialidad y en el batallar de los opuestos, el infortunio se convirtió en... También está lo de la cuadratura. ¿Sí ve la magia? ¿Sí ve la magia? Ahí se resuelve la fórmula, esa es la fórmula. Entonces no es para decir, no, es que este punto, tú miras, sí, claro, yo sé que mi punto vulnerable está aquí, pero lo puedo transformar ahí. Sí. ¿Listo? Último tema, los aspectos. Creo que en dos o tres clases, sí, uno de pronto más, tocamos los aspectos. Recuerde que en la astrología son varias cosas. Están los planetas, que son las energías, los signos, que es el carácter, la personalidad de esas energías. También se le conocen como casas celestes, ¿sí? Y las casas, que es el área de la vida, que se le conocen como casas terrestres. Esos son los tres aspectos, los tres puntos principales en la astrología, pero no son los únicos, y
Solo con eso no hay una interpretación adecuada de la carta. Sí, entonces, conocer la posición de los planetas por signos y por las casas no es suficiente para interpretar correctamente una carta natal, lo que les estaba diciendo. Es necesario saber cómo interactúan los planetas, que son las energías, unos con los otros, cómo se relacionan. Esos son los aspectos, el cómo se relacionan los planetas. Recuerde que usted dice, sí, Mercurio, Marte, Venus, pero está hablando de ciertas energías. Cuando habla del Sol está hablando de la energía del espíritu en usted. Cuando habla de la Luna está hablando de sus emociones. Cuando habla de Mercurio está hablando, por haciendo una síntesis solamente, está hablando de la energía de su mente, su razón, su intelecto. Sí. Cuando habla de Venus está hablando de el amor, porque mezclamos mucho el tercer centro con el cuarto, el tercer chakra con el cuarto. La gente habla de las emociones y se refiere al corazón, y eso no es verdad. Sí. La gente habla de las emociones, no es que yo soy muy del corazón, soy muy emocional, eso no es verdad. Lo emocional está aquí en el centro, en el tercer centro, mientras que el amor está aquí arriba. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Sí? Muy bien. Los aspectos energéticamente se definen como líneas de fuerza, campos magnéticos, energías entre los planetas, que son considerados los centros de energía. Los planetas son considerados centros de energía. En el campo magnético de una persona, cada uno tiene un campo magnético. Así como los planetas son las energías que están operando, vuelvo y hago el resumen porque es supremamente importante. Así como los planetas son las energías que están operando, o sea, son lo que opera. Y los signos son el carácter, cómo el individuo ha usado esa energía en otras vidas, porque nadie decide cómo la usa. O sea, en piloto automático, cómo usó la energía en vidas pasadas le determina cómo viene para esta, pero usted lo puede alterar. Eso es lo que es el horóscopo. ¿Sí lo entienden? Usted manejó mal la energía del matrimonio y de las relaciones. Sí, maltrataba a hijos, maltrataba a todo el que estaba al lado suyo, siempre era dando. Entonces, eso determina, cómo manejó esa energía en vida pasada, determina cuál va a ser su destino al futuro, hasta que decida cambiarlo. En piloto automático, eso es lo que estamos diciendo. Sí, entonces viene por ley de karma a recibir lo mismo y hacer lo mismo. Sí, hasta que por un acto de conciencia decida cambiar y romper eso. Pero él viene con eso. Eso es lo que te marca el horóscopo. Sí. Así como los planetas son las energías que están operando, son lo que opera. Y los signos son el carácter, cómo el individuo ha usado esas energías en otras vidas. Y las casas son las circunstancias y el medio ambiente en donde las energías operan. ¿Ve cómo lo integro todo? Sí. Los aspectos muestran cómo usaremos o abusaremos de las energías que operan en nuestro campo magnético. ¿Cómo las usaremos o abusaremos esas energías? Por eso hice el enlace. Planeta, signo y casa. ¿Cómo interactúan? Y el aspecto. Ya es la energía, ¿cómo la uso yo? Sí. ¿Podría ser la energía del signo y de la casa? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, los aspectos muestran cómo usaremos la energía. Los aspectos muestran cómo usaremos o abusaremos de las energías que operan en nuestro campo magnético personal. Y las disposiciones y predisposiciones para la acción y la reacción.
¿Sí ven el papel que juega el aspecto? Sí, ahí está la energía del planeta, ahí está la característica del signo, ahí está el área de la vida, sí, que es la casa. Viene la predisposición, el cómo usaré, dependiendo de qué, de que el aspecto sea positivo o negativo, porque usted tiene un amigo, haga de cuenta que es un amigo, un planeta es un amigo, que ese amigo o enemigo, una persona, sí, que ese amigo te aporta una buena influencia o una influencia neutra o una mala influencia. Sí, es lo mismo que pasa. Ese amigo es ¿qué? Ese amigo puede ser el amor, ese amigo puede ser las relaciones, ese amigo puede ser las emociones. ¿Cómo me afecta la energía? Marte. Hombre, por ahí dice, vea, ese muchacho es muy mala compañía para usted. A usted no le conviene, cada vez que usted sale con una persona le sale todo lo oscuro. Y ella es así. Mire que usted se junta con personas y le sale como todo lo bueno, como todo lo creativo, como todo. Y se junta con otras personas y le sale es como bloqueado, como todo lo... Sí. Y ahí le sale otros que es todo lo malo. Te provocas a hacer como lo malo. Sí, el otro influye. ¿Cómo influyen los otros conmigo? De eso se trata el aspecto. ¿Va quedando claro? Perdón, o sea que los aspectos muestran cómo usaremos o abusaremos de la energía que operan en nuestro campo magnético, o sea, en todo nuestro entorno. Y las disposiciones y predisposiciones para la acción y la reacción. Lo que les acabé de explicar. De cómo con estas personas, cómo me influencia. Positiva, negativa o neutro. Sí. Eso es lo que son los aspectos. Lógico que los neutros no tienen en cuenta de tocar más los aspectos negativos y los aspectos positivos. Vamos a coger cada uno de ellos. Ya usted, cuando los tenga, entonces ya va a mirar qué es. Lo que usted encuentre rojo, cuadraturas y oposiciones, son que te influencian mal. Los que encuentres verdes o verdes o morados o azules, son que te influencian bien. Todos, por algún lado, tenemos lo uno o lo otro, todos nos toca. Los aspectos son el flujo de fuerza entre los planetas, son sus energías. Bueno, quedan los aspectos, tocar cada uno de ellos, ¿qué es? Después vendría... Y hasta consejera matrimonial, terapeuta, no es que a lo último nos volvemos así sanadores en todo nivel. ¿Y de dónde partió? De sanar su vida. Dejamos ahí entonces, recuerden que hoy es el taller de salud financiera, una proyección hacia libertad financiera. Eso te iba a decir, que me mandaste la información. No sabía y hoy tengo una reunión de la empresa, pero para la próxima vez que haya, pues que acostumbras mencionar 15 días o antes de la información que hay, para que lo recordes en las clases. Yo siempre en casi toda clase estoy recordando, en toda clase, hace 8 días lo dije, hace 15 lo mandé por los correos, lo mandé por el WhatsApp y lo repito 2 o 3 veces por semana, siempre en las clases lo he dicho, o sea, eso no es problema, pero... Yo no conozco esa tarifa. Tampoco se quedó el taller de 80. 80. Es el mismo precio del año pasado. Pero son 4 sábados. No, son 2. 2 sábados de 2 a 6. Lo que pasa es que son 4 el segundo taller, pero para el segundo taller es después de que dejemos 1 o 2 meses que la gente asimile esta primera parte, ya teniéndolo claro y que lo haya organizado, le va a servir el segundo, y si no, no le va a servir. Si usted no organiza la primera parte, que es la salud, no va a poder pasar a la libertad. Pero yo entrego toda la herramienta pues ahí.
trabajo. Sí, lo que pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza que primero la plata no la tengo, como para decirle mañana venga esto. La forma de cómo algunos me colaboran, me van a colaborar es con tiempo, entonces tengo que mirar todo eso. Entonces ahora, la verdad es que como estoy con estos talleres, estoy con clases todos los días, a mañana y tarde, no he podido. Ese asunto sí me parece que urgía. Hola. Pero tengo que mirar cómo. Porque con él sería para pagarle a él, pero hay gente que dice, yo le pago con 2 días, yo vengo. Entonces no sé cómo manejar eso. ¿Sí me entiende? Porque si todos dijeran, no, yo le colaboro con el equivalente, yo si me toca ajustar, pues yo ajustaba. Pero hay unos que me están diciendo que me pagan. Usted por lo menos esa propuesta de que quiera dar para pagar. Usted podría decir, por ejemplo, en estas charlas, Pero hay gente. ya tenéis el trabajador que se va a sentar, que quien desea aportar económicamente. No, hay unos que lo han hecho. Sí, para aportar económicamente. Pero si usted me quiere, por ejemplo, hay gente que no tiene dinero, pero hay gente. Es por eso. Entonces yo estaba pensando, claro que del Señor hay una cosa que no me gustó, de entrada. ¿Qué no me gustó? Que Él dice que le da una sola mano, y ese precio por una, y con una sola mano, dígame lo que me diga, me le va a echar la culpa a la pintura después. Con una sola mano, por bien que lo haga, no queda. Me le va a echar la culpa a la pintura. Ese gremio yo lo conozco porque me ha tocado lidiar. Le puedo poner la mejor pintura y me le va a echar. Cuando yo ya le vea los baches, una casa nunca queda bien con una pintura. Y el precio que me lo hizo fue por uno. Entonces fue el asunto que no me gustó. Sí. Pero eso sí se puede cuadrar. Me pareció económico, sí. Pero él es muy... No, está bien. Entonces lo que se le puede decir es que Mira, aquí está el libro de divide en PDF, porque lo van a hacer. Ah, listo. Yo lo miro también a ver si es diferente y lo mando a la gente. Bueno. tiene la tesorera. Sandra no está, dígale a Sandra entonces. Es diferente. O le ayudo yo. No, al que va a tener Guillermo, a ese es diferente a este. Eso Ah, bueno. diferente. Mejor. No, muchas gracias. Pero me pagan, le pagan. Que nadie se